Hola, soy el licenciado Kendris Trinidad, cursando la licenciatura en Informática Gerencial en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. A continuación, les voy a presentar la presentación correspondiente al grupo número 10 de la materia Arquitectura de Hardware, el cual está compuesto por David de Jesús Liriano y Jorge Junior Santana y un servidor Kendris Trinidad. A continuación, esta presentación la vamos a realizar bajo el tema de periféricos para Arduino. El Arduino es una plataforma de desarrollo de hardware y software que permite la creación de proyectos electrónicos interactivos. Los periféricos para Arduino son componentes que se utilizan para medir y controlar o interactuar con el entorno. Los periféricos de Arduino no son más que componentes electrónicos o dispositivos que se conectan a una placa de Arduino para agregar funcionalidad o características específicas a un proyecto. Estos módulos son circuitos integrados, preconstruidos y programados para realizar tareas específicas. Los periféricos, podemos decir que los periféricos para Arduino son los componentes o dispositivos que se conectan a la placa de Arduino para proporcionar funciones adicionales a las que la placa de Arduino puede ofrecer por sí sola. Los periféricos pueden ser de shells, que son placas de expansión que conectan a la parte superior de la placa de Arduino. Se conectan a la parte superior de la placa de Arduino, obviamente. Hasta módulos y sensores que se conectan directamente a los pines de entrada y salida digitales y analógicos de la placa de Arduino. Los periféricos pueden ofrecer diferentes funciones o funcionalidades como la conexión a internet, la conexión vía Bluetooth, la lectura de sensores, el control de motores y muchos más. Lo que permite a los desarrolladores y aficionados crear proyectos más avanzados y complejos con Arduino. Proseguimos con los sensores. Los sensores son dispositivos que permiten medir alguna propiedad del entorno, como la luz, el sonido, la temperatura, la humedad, la presión, entre otros. Los sensores no son más que periféricos de Arduino, que lo mismo se conectan a la placa de Arduino mediante diferentes interfaces dependiendo del tipo de periférico. Por ejemplo, los shells generalmente se conectan a través de los pines de entrada y salidas digitales y analógicos de la placa de Arduino, mientras que los módulos sensores pueden ser conectados directamente a los pines correspondientes en la placa. Algunos ejemplos de los periféricos más populares de Arduino incluyen el shell, que son, como se mencionó anteriormente, son placas de expansión que se conectan encima de la placa de Arduino y ofrecen diferentes funcionalidades como relays, sensores, módulos de comunicación y entre otros. Los módulos son componentes electrónicos más pequeños que se conectan directamente a los pines de entrada y salida de la placa de Arduino, como los módulos GPS, módulos Bluetooth y módulos Wi-Fi. Los sensores son dispositivos que se conectan directamente a los pines de entrada de la placa de Arduino y permiten medir diferentes variables como la temperatura, la humedad, la presión y la luz, entre otros. Proseguimos con los actuadores, que son dispositivos que permiten controlar
algo en el entorno como un motor, una luz o una válvula. Los módulos especiales son componentes que tienen alguna funcionalidad en específico, como comunicación inalámbrica, pantalla, almacenamiento, etcétera. Eh, Algunos ejemplos son el módulo Wi-Fi, el ESP8266, el módulo Bluetooth, el HC05 y la pantalla LCD de 16 por 2, la tarjeta SD. Proseguimos con sensores de temperatura y humedad. Este sensor permite medir tanto la temperatura como la humedad en el entorno en específico. Es útil en proyectos que requieren control de clima como en sistemas de reguío automático. El sensor de temperatura no es más que el sensor de temperatura y humedad no es más que un dispositivo que permite medir tanto la temperatura como la humedad del aire. Existen varios tipos de sensores de temperatura y humedad disponibles para nuestra placa de Arduino, pero uno de los más comunes es el sensor DHT11 o el DHT22. El sensor DHT11 utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir la temperatura para medir la temperatura. Este proporciona una precisión de más o menos 2 grados Celsius en la medición de la temperatura y del 5% en la medición de la humedad relativa. El sensor DHT22, por otro lado, utiliza sensor capacitivos de humedad y un sensor de temperatura de alta precisión, proporcionando una precisión de más o menos 0.5 grados Celsius en la medición de temperatura y del 2 a 5% en la medición de humedad relativa. Estos sensores ambos pueden conectarse directamente a los pines de entrada de la placa de Arduino y proporcionan datos de temperatura y humedad a través de una señal digital. Los datos se pueden leer utilizando la biblioteca DHT incluida en el software de Arduino. El sensor de temperatura y humedad de Arduino es útil para monitorear las condiciones del ambiente en un espacio y se puede utilizar en variedades de proyectos como control de clima, monitoreo de invernaderos, monitoreo de humedad en el suelo y muchos otros más. Sensores de movimiento. Este sensor se utiliza para detectar movimiento de objetos en su campo de visión. Es comúnmente utilizado en sistemas de seguridad y proyectos de robótica. El sensor de luz. Este sensor mide la cantidad de luz en un entorno en específico. Se utiliza comúnmente en proyectos de automatización del hogar para ajustar la iluminación según la condición de la luz. Por otro lado tenemos el sensor de gas. Este sensor mide la cantidad de gas en el aire, lo que lo hace ideal para proyectos de detección de fugas o monitoreo de la calidad del aire. Tenemos también lo que es un sensor de nivel de agua. Este sensor se utiliza para medir el nivel de agua en un tanque o cuerpo de agua. Es útil en proyectos de reguío. También se puede utilizar en proyectos en un proyecto que queramos saber la cantidad de agua que tenga, por ejemplo, una cisterna o que no tenga nuestro tinaco, que son comúnmente utilizados en nuestro país para almacenar agua.
Y con este sensor podemos diseñar un sistema que nos permita monitorear, un monitoreo constante del nivel de agua que tenemos tanto en nuestra cisterna como en nuestro tinaco. El módulo relay. El módulo relay es este módulo se utiliza para controlar dispositivos electrónicos como luces, motores a través de una señal de bajo voltaje. No son más que los módulos relay, son un módulo de interfaz. Este módulo de interfaz permite controlar con bajo voltaje, controlar un equipo o motor de mayor voltaje y de mayor consumo de amperaje. Módulo de pantalla LCD. Este módulo permite mostrar texto y gráfico en una pantalla de cristal líquido. Es útil en proyectos que requieren retroalimentación visual como en un entorno, como en un termostato inteligente. Módulo de comunicación inalámbrica. Este módulo de comunicación permite la comunicación inalámbrica entre dispositivos y es comúnmente utilizado en proyectos de LOT, Internet de las Cosas, y en sistemas de monitoreo remoto. Un módulo de comunicación inalámbrica no es más que un dispositivo que permite la comunicación inalámbrica entre la placa de Arduino y otros dispositivos como smartphones, tablets o dispositivos LOT. Esto puede ser útil para proyectos que requieren la transmisión y recepción de datos a través de una conexión inalámbrica. Existen diferentes tipos de módulos de comunicación inalámbrica disponibles para Arduino, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Algunos ejemplos que podemos citar son los módulos de comunicación inalámbrica populares para Arduino, que incluyen módulo de Bluetooth, módulo de Wi-Fi, módulo de radiofrecuencia y módulo de comunicación inalámbrica, entre otros. Por ejemplo, podemos citar el módulo Bluetooth, el cual permite la conexión inalámbrica a corto alcance, hasta unos pocos metros en la placa de Arduino, y otros dispositivos Bluetooth como smartphones o tablets. Pero también tenemos el módulo Wi-Fi, que permite la conexión de red Wi-Fi y la comunicación inalámbrica de larga distancia, dependiendo del rango de la red de Wi-Fi, entre la placa de Arduino y otros dispositivos conectados a la misma red. También el módulo de radiofrecuencia. Este módulo de radiofrecuencia permite la comunicación inalámbrica a larga distancia, hasta varios kilómetros, entre la placa de Arduino y otro dispositivo equipado con un módulo de radiofrecuencia que sea compatible, obviamente, con la placa. Y los módulos de comunicación inalámbrica que se conectan a la placa de Arduino a través de los pines específicos, y la comunicación inalámbrica se controlan mediante bibliotecas de software especializadas. Pero la mayoría de estos módulos de comunicación inalámbrica tienen diferentes modos de operación, como la transmisión y la recepción de datos, que se pueden configurar mediante el software de Arduino. Los servomotores. Este motor se utiliza para controlar la posición de objetos en un rango de movimiento limitado. Es comúnmente utilizado en proyectos de robótica y en sistemas de automatización. Por ejemplo, podemos automatizar un sistema de flujo de aire. Podemos controlar con un servomotor la apertura o cierre de la rejilla para controlar el paso de la entrada o salida de aire. Motor paso a paso.
Este motor se utiliza para controlar la posición de objetos de manera precisa y controlada. Es comúnmente utilizada en proyectos de robótica también, al igual que los servomotores, y en un sistema de